En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es lunes 14 de octubre de 2019. Esta es la emisión 18.666 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. ¡Ah! Tu éxito ya estaba ahí cuando el botón de borrar todavía no existía. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Mira y brinda por tu vida y a tu salud. Revisa el anillo de seguridad que no esté roto o alterado. Verifica que el anillo de seguridad se rompa en 2 piezas iguales. Revisa el logo, debe coincidir perfectamente. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Revisa que el producto no tenga partículas en el contenido. Mira y brinda por tu vida y a tu salud. Identifique el licor adulterado y exige siempre el legal. Antioquia piensa en grande. En Sura, sabemos que tu negocio es más de lo que se ve. Es más que la fachada, el letrero, los computadores o escritorios. Son los trabajadores y su talento, la confianza de tus clientes y tu reputación, las plataformas que mejoran los procesos. Lo importante de tu negocio también está en los intangibles, porque son el diferencial que aporta a su crecimiento. En Sura, aseguramos más de lo que se ve. Más información en empresariosura.com. Asegúrate de vivir. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fórmate como doctor de la Universidad CES. Sé un investigador de excelencia y contribuye al análisis y a la solución de problemas. Consulta la oferta de doctorados en ces.edu.co. Es hora de avanzar con la excelencia CES. Informes en el 444-0555. 444-0555. Mira y brinda por tu vida y a tu salud. Exige y revisa la estampilla de los vinos, aperitivos y similares. Ingresa el código en antioquia.gov.co. Mira y brinda por tu vida y a tu salud. Antioquia piensa en grande. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín prosigue el diálogo con sus invitados de la UPB. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. El día anterior estuvimos conversando con el decano de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la UPB, Jorge Alberto Calle de Alemán, y también con los profesores Roberto Zapata Villegas, Carlos Alberto Montoya, Adel González Alcalá y Fernando José Restrepo en torno a los retos y desafíos de una ciudad en transformación. ¿Qué preguntas, profesor Jorge Alberto Calle, decano, pueden surgir en torno a lo que ustedes han investigado? Sí, claro, mira, en el anterior documento hicimos un tema de fundamentación, comentamos las líneas, digamos, en las cuales se investigaron y dieron pie a este trabajo. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es hacer un análisis porque, pues, pese a los grandes esfuerzos y a los avances que también son indiscutibles en algunos términos, pues vemos que todavía la administración municipal tiene que poner un énfasis en cómo convertir todo lo que se ha trabajado y materializarlo en temas que mejoren el bienestar de la población. Cuando nosotros hablamos, y ahora vamos a retomar el tema ya más desde el análisis de la productividad total de los factores, hemos visto, por ejemplo, que han habido muchas actividades de ciencia y tecnología e innovación, pero que definitivamente eso no se traduce en un mejoramiento del empleo, digamos, de base tecnológica, un mejoramiento de la calidad, digamos, competitiva de nuestras pequeñas y medianas empresas en ese tejido empresarial.
en oportunidades reales para la creación de empresas y la sostenibilidad de empresas, que eso redunde en la generación de empleo. Hoy que estamos, digamos, con nuestra tasa de desempleo en tasas mayores al 12% en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer en esta ronda ahora es un poco más desde el análisis en términos de la desigualdad, de la innovación, del emprendimiento, de la economía y de la internacionalización, en términos de cómo realmente un gobernante debería pensar su plan de desarrollo en clave de mejoramiento de las condiciones y las calidades de vida de sus habitantes. Ahora vamos a conversar con el profesor Carlos Alberto Montoya Corrales. Profesor, bienvenido otra vez al Noticiero Económico Antioqueño. Y ayer que usted hablaba pues, del tema de pobreza y desigualdad, pues me lleva también como a la reflexión de por qué en Colombia se habla también de eternizar la pobreza o de perpetuarla como tal, y es muy complicado en las políticas públicas lograr que efectivamente la gente supere el estado de pobreza. Jesús, un saludo muy especial para ti y para toda tu amable audiencia. Nuevamente agradecerles. Voy a tomar primero una consideración muy importante que nos acerque a tu inquietud. En años atrás, al terminarse uno de los gobiernos de la administración local, se hizo común unas vallas publicitarias donde afirmaba el alcalde de aquel entonces: hemos sacado de la pobreza a 31.000 familias. Eso indicaba que tranquilamente más de 100 o 120.000 personas en Medellín eran menos pobres. Eso llamaba mucho la atención, sobre todo porque la situación que se percibía no se correspondía con esa realidad. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y podríamos decir que en primera instancia las mediciones y los indicadores de pobreza, unos pueden ser más sensibles que otros a las actuaciones de los gobiernos. Una decisión de mejoras de vivienda, una decisión de entrega de mercados, una decisión que se tome por parte del gobierno de asistir entornos donde habita la población pobre, se supone que mejora las condiciones socioeconómicas de la población y de las familias y hace en consecuencia que aparezcan unos registros de pobres menores. Sin embargo, la realidad es mucho más fuerte que esos indicadores y mucho menos noble frente al uso de los métodos. En este caso en particular, es evidente que la pobreza suele estar asociada a fenómenos complejos como la desigualdad, como mencionábamos en el día de ayer, y a otras múltiples expresiones. Por decirlo de alguna manera, la población pobre es igualmente la población más vulnerable. De hecho, dentro de la pobreza hablamos de pobreza extrema o pobreza vulnerable, y es evidente que el tratamiento que habría que darle a este tipo de pobladores es diferente que el que se le puede dar a un simple poblador pobre. Igualmente tendríamos que reconocer otras variables de gran incidencia como la dependencia económica. No es lo mismo una familia pobre donde papá trabaja y se gana un salario mínimo para sostener una familia de 4 personas a una familia pobre donde se trabaja en condiciones de informalidad y 4 o 5 personas dependen precisamente de esta persona que trabaja con un salario mínimo o menos del mínimo si es informal y que tiene que cubrir las obligaciones a lo largo del tiempo con respecto a todos aquellos que dependen. No solamente dependen los niños, sino que también dependen en no pocas ocasiones la población que sufre enfermedades, etcétera, etcétera. Y tendríamos que hablar también de la informalidad. Hacemos una asociación directa y efectivamente la población pobre regularmente es la que más se agrupa dentro del marco de la informalidad, e igualmente es la que no le queda ninguna otra opción más que ir a una actividad de rebusque. Allí los ingresos no siempre son los más adecuados y en consecuencia pues obviamente la situación de pobreza es más difícil para estos. Existen otros fenómenos que suelen no ser consultados dentro de las políticas públicas o al menos no de manera integral. Por solo mencionar un par de ellos sería el embarazo adolescente. Entonces, este tipo de aspectos lo que están indicando es que la pobreza regularmente necesita una mirada mucho más acuciosa y obviamente una intervención mucho más directa.
creo que el próximo gobierno debería preocuparse muchísimo por atacar los escenarios de vulnerabilidad que están asociados a la población pobre, tener políticas muy claras para resolver los problemas de dependencia económica al interior de muchas de las familias, hacer que exista una verdadera coincidencia entre las oportunidades educativas y las oportunidades laborales. No siempre los procesos de capacitación se traducen en oportunidades adecuadas que permitan superar limitaciones asociadas al ingreso o limitaciones asociadas a la falta de bienestar. Y en ese sentido, pues creo que junto con el Consejo de Medellín, el gran reto que se tiene para los próximos meses debe de ser precisamente el de diseñar políticas públicas coherentes, consistentes, que ataquen verdaderamente los obstáculos que regularmente impiden que la pobreza pueda ser superada y que han terminado por hacer de la pobreza pues un inventario de frustraciones y para la dirigencia política pues digámoslo así un eslogan común, llamativo, pero que al final del cuento poco ha sido abordado. Pues profesor Montoya, nos quedan muchos temas para conversar con usted, pero muchísimas gracias por su aporte y yo quisiera ahora conversar con el profesor Roberto Zapata Villegas. Pues, profesor Zapata Villegas, sabiendo que usted ha hablado del tema de productividad y del mercado formal laboral como tal y del mercado laboral como tal, pues, ¿qué otras reflexiones se ocurren en torno a lo que pasa? Bueno, son múltiples las reflexiones que habría que desarrollar, pero quisiera en esta entrega de hoy enfatizar en un aspecto. ¿Qué están proponiendo los que aspiran a ser los mandatarios para el próximo cuatrienio en Medellín? Y, lamentablemente, desde mi perspectiva, hay aún un serio vacío de propuesta que sea práctica, sobre todo en términos del asunto de la productividad y de lo que todos dicen defender formalmente, que es la cuarta revolución industrial. ¿Dónde está el vacío? A ver, el vacío está en que las regiones del mundo que han logrado un desarrollo tecnológico que se ha materializado en niveles de gran bienestar tienen algunos secretos desde su constitución. El caso más relevante es conocido en el mundo, es el del Valle del cerca de la ciudad de San Francisco. Allí está el paradigma de un desarrollo tecnológico intensivo que se ha manifestado en altos niveles de prosperidad y bienestar para la población, que no ha estado exento de otras problemáticas, pero son problemáticas, digámoslo así, por el lado de la abundancia, más que problemáticas asociadas a carencias. ¿Cuál es un aspecto central que ha mostrado una ausencia de propuestas ya específicas? Que prácticamente todos los aspirantes a la alcaldía han formalmente expresado su anuencia, su cercanía con la idea de la cuarta revolución industrial. Pero es que estamos frente a un desafío que demanda propuestas más aterrizadas. Por lo siguiente, porque es que si uno simplemente señala en forma vaga y general que está de acuerdo con que en Medellín se lleve a cabo todo el proceso asociado a la cuarta revolución industrial, deja las cosas sin una posibilidad de aplicación real. Los recursos, tanto financieros como humanos, no dan para que Medellín intente trabajar a manera de ensayo y error en cualquier tipo de las llamadas tecnologías disruptivas. Entonces hay que tener un proceso selectivo sobre cuáles deben ser esas tecnologías a las que le debe apuntar Medellín para convertirse en un verdadero espacio geográfico de prosperidad asociada a la innovación tecnológica. Y el asunto entonces nos traslada al siguiente interrogante. ¿Dónde ha estado la clave de manera
específica y puntual de regiones como la del Valle del Silicon y de otros distritos tecnológicos en el mundo. Y la respuesta la ha dado la teoría del crecimiento económico desde los años 80. A manera de paréntesis, no es casual que el actual Premio Nobel de Economía, Paul Romer, haya sido premiado con ese honor por sus contribuciones al análisis de la innovación tecnológica asociada al bienestar macroeconómico y social. Entonces, ¿cuál es la clave? La gran clave de lo que sucedió en el Valle del Silicon para que hoy sea la región del mundo, no ciudad, ni estado, ni departamento, sino región con el mayor nivel de ingreso per cápita, que se estima alrededor de $140.000. Hay una gran clave y, paradójicamente, no encuentro quién, y menos aún entre los candidatos a la alcaldía de Medellín, se refieran a este asunto. ¿Cuáles de las tecnologías y de los impulsores tecnológicos asociados a la Cuarta Revolución son garantía de que operan a nivel ya de empresas bajo el criterio técnico de rendimientos crecientes a escala? Ahí está la clave, ¿cierto?, de todo el proceso del Silicon Valley. El Silicon Valley no lo planeó ninguna autoridad política o institucional previamente. Fue un proceso que lo fue dando el libre juego del mercado, pero el libre juego del mercado se fue encargando de seleccionar en los hechos reales las tecnologías capaces de operar a nivel de rendimientos crecientes de escala. Eso es un hecho un tanto complejo, pero lo podemos sintetizar en una frase. Ante un determinado aumento porcentual en los recursos productivos en las empresas, ¿cuáles tecnologías son capaces de hacer crecer la producción y el valor más que proporcionalmente al aumento de los recursos en la empresa? Pues la verdad es que, profesor Roberto Alfonso Zapata Villegas, muchísimas gracias por sus conceptos. Siempre nos quedará faltando tiempo para abordar pues estos temas que por lo general nos da perfectamente para media o una hora un solo tema. Profesora Adel González Alcalá, pues ¿qué más reflexionar sobre la innovación y los llamados pactos por la innovación que existen en Medellín? Sí, buenas, otra vez con cordial saludo y gracias por la invitación. Efectivamente, digamos, tenemos un concepto, un constructo interesante sobre la economía, ¿verdad? La economía es la gestión de los recursos escasos y la creatividad y el conocimiento no es escaso en ninguna parte del mundo. Hay que saberlos gestionar para poder enfocarlos, digamos, a un fin o a un propósito. Digamos que ese tema de la innovación no puede quedar muy etérea, no debería quedar muy etérea. Yo también hago un llamado también a los que están postulados a ser mandatarios y líderes como tal de la ciudad y de la región, digamos que aterricemos ese tema de la innovación un poquito más. ¿Por qué lo digo? Porque miren, actualmente tenemos en el área metropolitana alrededor de 120.000 empresas, 120.000 empresas, que es un tejido empresarial significativo e interesante, digamos, para una ciudad como Medellín y el área metropolitana. Y estamos alrededor de 3.500.000 habitantes en el área metropolitana, ¿verdad? Digamos que, entre comillas, hay una masa crítica interesante donde mecanismos e instrumentos que lideren e implementen los mandatarios deberían de verse reflejados en un entorno real productivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hemos pensado y hemos analizado en este documento y a nivel de los foros y eventos que hacemos aquí en la universidad? Es que los indicadores de medición, o sea, cómo se miden, cómo se hacen las mediciones como tal, digamos que están un poco desfasados como tal para poder tener impacto real, ¿verdad? Se miden desde el inicio, publicaciones, números de recursos asignados como tal, pero el impacto como tal, hace falta medición de impacto, que bien lo hemos documentado acá y lo hemos visto en el análisis también con el tema de productividad total de los factores y otro tema de valor agregado como tal de los productos y servicios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy en día tenemos un dólar muy alto y hoy en día, por decir algo, para hacer una nueva generación de productos y servicios mediante importación nos sale más caro.
¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el valor agregado tanto en esa tercera ola que lo he denominado yo como tal de la innovación en el área metropolitana y en Medellín, sobre ese tema de cuarta revolución industrial, cuáles son las competencias y habilidades que deben de tener los ciudadanos para poder dinamizar eso, que actualmente ninguna propuesta lo tiene establecido? Yo quisiera hacer un llamado ahí sobre qué instrumentos, y le hago directamente a los mandatarios y a los líderes, porque no solamente es quien quede en el cargo, sino también esos líderes que van a estar ayudando y coayudando a la democracia como tal, digamos, ¿cuáles son esos instrumentos? Específicamente, ¿cuáles son los instrumentos que van a dinamizar esa nueva ola de la innovación en el área metropolitana y Medellín? ¿Cuántos recursos específicos va a tener de instituciones públicas? Y no solamente instituciones públicas, también hago un llamado, porque en las naciones más desarrolladas o en vías de desarrollo, digamos, más fortalecida el tema de emprendimiento e innovación, el sector privado juega un rol importante. Ya el Estado es como un dinamizador o un cebador del dinamismo económico, pero realmente la empresa privada es la que debe apostar de su producto como tal, de sus recursos, de sus ganancias, cuántas utilidades va a invertir ahí. Y también quiénes. Porque si bien no solamente puede ser actores como Ruta N, sino que hay otros actores en otros espacios de la ciudad y del departamento, deberían ser qué otros actores estarían llamados, que no solamente sea la punta del iceberg Ruta N, sino también otros actores como tal. Yo pues le agradezco mucho al profesor Adel González Alcalá, el ex ingeniero agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por último, quisiera conversar pues brevemente con el profesor Fernando José Restrepo, quien es un hombre que lleva más de 25 años en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Realmente qué mal va a pasar con este emprendimiento en el país? A ver, muchas gracias por esta nueva oportunidad y queremos seguir pues en términos de la conversación del tema pasado. No hay sino preguntas que realmente nosotros no tenemos las respuestas. Entre las preguntas es cuáles van a ser las propuestas de las nuevas directivas de la ciudad o el departamento para fortalecer el ecosistema del emprendimiento nuestro, que realmente es muy joven, todavía tiene muchísimas debilidades. Podríamos decir pues que es altamente vulnerable. De los aspectos de las aristas que había para centrar una política, una atención pública, serían los siguientes. Primero, la formación de un capital humano emprendedor. Creo que en eso la Universidad Pontificia Bolivariana ha sido un poco visionaria al tener ya un pregrado en emprendimiento. Pero realmente nuestros emprendimientos todavía son por necesidad en la mayoría de los casos, lo que lleva a cierto empirismo y cierta torpeza en el desarrollo de ciertos negocios o ciertas iniciativas que pretenden ser empresariales y que realmente no lo logran. Otro aspecto importante es ¿cuál va a ser la dirección de la educación emprendedora? Esto requiere de una alianza mucho más estrecha entre la universidad y el Estado para la formación de lo que son todas las dimensiones del ejercicio del emprendimiento. Un tercer aspecto es la cultura emprendedora, que tendría que abarcar tanto a las pequeñas como a las grandes empresas. Normalmente se esgrime que el dualismo, o sea, una estructura productiva dual como la nuestra, en la que se corresponde a que es la coexistencia entre empresas grandes con alto nivel de productividad con empresas pequeñas de bajos niveles de productividad. Eso normalmente se ha visto como un entorpecimiento a la dinámica del desarrollo, pero la verdad es que nosotros podríamos cambiar esa dinámica en un aspecto positivo, en la medida en que cambiara la cultura de lo que es hacer empresa. Existen en otros países donde el emprendimiento ha logrado alguna fuerza importante, que las grandes empresas ayudan a las pequeñas en un asunto de padrinazgo, de compartimiento de canales de comercialización, por decir tan solo algunas de esas cosas. Eso me parece que podría ser una plataforma para que nuestros dirigentes, por ejemplo, con incentivos fiscales, le permitieran a las empresas grandes apadrinar a las pequeñas en este tipo de programas y les permitieran conquistar mercados en los que ellos están. Es decir, la cultura de la cooperación a través de la complementariedad productiva.
No necesariamente yo tengo que tener o apadrinar a las pequeñas empresas que compiten conmigo, pero sí podría ser a las que me complementen mi estructura productiva. Eso en parte, en un aspecto pues importante. Luego sigue la plataforma de ciencia, tecnología e innovación, que ya pues mis compañeros han hablado suficientemente de eso. Y luego la preocupación por el desarrollo local. Tenemos que entender que si el sistema social en el que vivimos no es sostenible, las empresas que están adentro y los emprendimientos que vendrán tampoco lo serán. O sea, venía algo de lo que hablamos la vez pasada, de que es necesaria una política emprendedora y de fomento integral. El único ítem que el PRODE ha catalogado como positivo es el capital social en el emprendimiento de la ciudad, lo cual es un asunto bien importante porque corresponde a cierta solidaridad en el sector de los emprendedores. Un aspecto que es el talón de Aquiles del emprendimiento es el financiamiento. Con respecto a nosotros hemos ganado mucho en eso. Pensamos que podemos consolidar una estructura financiera mucho más importante.